malo. Vos decís Me que es gustaría saber si positivo. tiene una parte positiva, una parte de bueno el enojo. Se lo vamos a preguntar a ella. Se nos salen las preguntas de los bolsillos. Y a vos en casa también seguro está Ceci Ortiz, nuestra psicóloga, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Ceci? Hola chicos, buen Hola, día. Ceci, ¿Cómo buen están? día. Yo me voy a parar y lo dejo a Coco que se sienta acá, porque ya como que resumió todo. No. Me quitaste letra, ¿ahora qué digo? No me hagas No. enojar. No. Claro, no le hagas enojar a ella. Lejos de esa intención. No, es cierto, el enojo tiene mala prensa, porque cuando uno piensa en enojo, cuando uno dice enojo, ¿en qué pensás Algo inmediatamente? malo. Sí. En el gesto de enojo, gesto, en un ataque, ceño fruncido. ¿no? En gritos, en cosas Sí, que se exacto. tiran. Y en realidad esa es la manifestación del enojo, que puede ser una de las tantas posibles. Pero nada tiene que ver con el enojo. Como decía Coco, el enojo es una de las 5 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo, el asco. Pero además de eso, de ser una de las emociones básicas, es una emoción protectora. ¿Por qué? Porque por un lado nos lleva a defender nuestros derechos cuando sentimos que están siendo violentados y porque además nos indica que estamos en peligro. Entonces, el enojo en sí como emoción es sumamente adaptativa. El tema es qué hacemos con esta emoción que de repente nos invade y que nos lleva a querer a veces a estrangular al otro. Entonces, no es el tema de la emoción, sino cómo uno pueda o se permita transitar esa emoción para darle una salida digna. O sea que te puedes salvar, como el miedo, que a veces dicen... El miedo también nos salva a veces de algunas situaciones. Absolutamente. O sea que el enojo no sería negativo, para que No, nos quede claro a todos, ¿no? porque nos conduce a esto, a justamente a defender mis derechos, me lleva a poder intercambiar con el otro cuando siento que hay alguna diferencia, es decir, me lleva a poder salvar diferencias con los otros, es decir, que desde este lado es positivo y es adaptativo. El tema es cuando la bronca o este enojo me supera y me lleva a situaciones o a manifestaciones que pueden ser en contra mío de los demás. Es increíble cuando uno ve desde afuera el enojo de alguna gente, no es uno el protagonista. Nunca. Ve cómo pequeñísimos enojos van en escalada y llegan a una situación de ira, de un descontrol, que ya el grito sube y mucho. Exacto. ¿Cómo Entonces, se hace para cortarlo a tiempo? a partir de esto que vos decís, podemos hablar de que existiría un enojo hábil o protector y un enojo no hábil o desprotector. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Primero en la frecuencia, es decir, ¿cuántas veces yo me enojo? Ahí había gente que decía, yo me enojo todo el tiempo. Claro. Segundo es la intensidad, ¿no? Hay enojos que yo, y hay enojos que agarrate, como decía Hay enojos y enojos. el último comentario, ¿no? Que mejor huyamos. Pero también es la duración. ¿Cuánto tiempo yo duro enojada? Claro. Y para nuestro cerebro, si un enojo dura más de media hora, es nocivo. Atención. ¡Upa! ¿Cómo es eso? Claro, ¿Más de porque media cuando hora? yo me enojo, Es nocivo. el cerebro empieza a aumentar la secreción de ciertos neurotransmisores, que si están presentes en el cerebro más de media hora, son nocivos para nuestro cuerpo. O sea, claro. los que duran días te hacen Olvídate. pelota. Eso te Exactamente. iba a preguntar, Claro. el impacto en el cuerpo. Hay gente que tiene, no sé, la panza, o no le cuesta respirar, o sea, que pasa días así. Algunos llegan a verbalizarlo, dicen, no puedo sacarme el enojo de Claro. encima. Bueno, no puedo el- tragar. Sigo enojado hace 2 días, 3 días. El cortisol, que es el neurotransmisor principal, tiene funciones, cuando está en aumento durante mucho tiempo, inmediatas en el corazón, en el sistema digestivo. Cuando uno se enoja, fíjate que la primera manifestación es esto que siento las palpitaciones, Sí. me pongo colorado, ¿no? Ceci, pero ¿qué hago, por ejemplo, me enojo? Cualquier ámbito o contexto. Sí. ¿Qué hago para manejarlo? Y que, viste, cuando te dicen, no es el momento de hablarlo, mejor tomo un poco de aire. ¿Cómo hago para ser racional y hacer eso? Digamos, Genial. los sí y los no que me convienen en ese Exacto. contexto y en ese momento donde sé que productivo no va a ser. Exacto, que no me va a servir, no va a ser algo. ¿Qué hago? Esto es el enojo que yo decía, el manejo del enojo hábil, ¿no? Sí. Porque frente al enojo yo tengo 2 opciones, o 3 te diría. 2 que no son las adecuadas, que es, por ejemplo, cuando yo digo, no voy a decir nada porque no. Entonces me guardo el enojo. Y cuando me guardo el enojo, en vez de sacarlo y lo meto, implosiono. Entonces ese enojo no es productivo. O el otro es cuando exploto, es decir, cuando con ira, con bronca, insulto al otro, como esto me hiciste esto, ¿no? Que es más autorreferencial. ¿Fue acumulativo quizá en ese Siempre es caso? acumulativo, que es consecuencia del primero. Es decir, yo una vez me Bien, lo guardé, claro. 2 veces me lo guardé, 3 veces me lo guardé, la cuarta exploto. Claro. Y exploto a veces, ¿viste? Cuando te dicen, hola, no me digas, ¿no? Exploto por Sí, sí, circunstancias que son Ahí es cuando ínfimas. explotás, por ejemplo, dejaste la taza fuera del lugar y explotaste o por cualquier pavada
O con alguien que no tenía nada que ver y explotaste. O sacás el talonario y empezás a hacer facturas de cosas que pasaron hace Bueno, años. hablando de pasar facturas, ¿en qué medida es cierto esto de me haces enojar? Bien. Digo, Genial. como cargando la culpa Sos sobre el vos. otro y fui yo Siempre el el irascible o yo el que no se bancó la situación. Bueno, esa es otra causa que yo agrego, que es el motivo de mi enojo. Si yo siempre me enojo por lo mismo y en este mismo motivo siempre los otros tienen la culpa, bueno, yo ahí yo tengo que revisar, porque el enojo puede ser causado por algo exterior, es decir, algo que sucedió. Por ejemplo, yo le presté plata a una amiga y no me la devuelve, ¿no? Sí. Entonces, bueno, puedo enojarme porque la necesito y es una situación entendible. O mis hijos dejan la habitación, como decían ahí, un desastre, bueno. Ahora, hay enojos que responden a expectativas. Es decir, cuando yo espero algo de vos, ¿no? Entonces, suponete que, no sé, quedamos en una reunión y de repente vos me llamás un rato antes y me decís, no, mira, se me hizo tarde, no pude. Yo tenía expectativa. Ah, siempre Coco hace lo mismo, siempre encuentra excusa. Eso responde a una expectativa mía, que nada tiene que ver con vos. Porque quizás es verdad que a último momento pasó algo, sucedió. Entonces, respondiendo a Ani, lo primero que yo tengo que detectar en mi enojo es, ¿responde a una expectativa mía o realmente es una causa externa? ¿No? Si es una expectativa mía, es qué emoción. Me siento defraudada, porque a veces el enojo viene porque me siento defraudada, me siento impotente, me siento decepcionada. Sí. Bueno, pero eso ya es una emoción mía, porque yo esperé algo de alguien a lo cual no se comprometió el otro. Me estás respondiendo un poco mi próxima pregunta, que tal vez iba a ser la inicial y nos fuimos para otro lado, pero bien vale la charla. ¿Por qué nos enojamos? ¿Tiene más que ver con expectativas que uno pone y que en realidad no sucedieron? ¿O qué pasa psicológicamente que nos hace enojar? ¿Hay una explicación? Hay una frustración. Cuando yo me frustro, me enojo. ¿Por qué? Porque yo esperé que la situación fuera en una determinada línea y resulta que no va, nunca va, porque no depende 100% de mí, siempre depende del exterior. O sea, hay un interjuego. Entonces, me enojo cuando me frustro. El tema es qué hago con esta frustración. Si yo me quedo en la queja de la frustración, en el me hicieron, siempre me pasa lo mismo, siempre acordémonos que las oraciones que empiezan con absolutos, nunca, siempre, jamás, y con negativos, no, siempre determinan al cerebro a la visión negativa. Entonces, tratemos de correrla. Cuando yo me quedo en la queja y echo culpas, no genero conexiones nuevas, me quedo siempre en el mismo circuito. Cuando yo frente a esta frustración encuentro, lo que decía un poco Ani, tratar de encontrarle, bueno, a ver, primero, compasión, ponerme en el lugar del otro. ¿Por qué no me devuelve el dinero? ¿Por qué llegó tarde? Bueno, quizás se le complicó, es una situación difícil. Cuando yo intento pararme frente a esa frustración desde un lugar, no del por qué, sino del para qué. ¿Me sirve hablarlo con el otro? Y hablarlo. Entonces, ok. ¿qué hago? Yo genero sinapsis nuevas en el cerebro y eso me hace aprender de esa situación y potenciarlas para A la veces siguiente. no puede pasar, siguiendo lo que estás diciendo, que te pasás de mambo en el sentido de que ya todo le entendés al otro. Viste que como que ya llega un punto que decís, bueno, pero Sí. esto de empatía o de, bueno, me voy a poner por qué no me puedo devolver la plata, por qué llegó tarde. Esas personas que por ahí es como que se pasan de que lo entienden al otro en todo y ya después la gente te Exactamente. toma Bueno. de Buenuda. bueno y por Buenuda. no decir otra cosa. Decido. Bueno, por no decir otra cosa. Claro. Exactamente. Entonces ahí sí, esto es de reclamar mis derechos. Y acá entra lo que decía Ani, ser asertivo. ¿Qué es asertivo? Es poder decir lo que yo siento, lo que yo pienso, de manera correcta y en una situación correcta. A veces siento enojo, pero no es el momento adecuado para que yo lo diga. Entonces quizás tenga que esperar. Y en esto hay una fórmula, ¿no? Que es, cada vez o cuando vos haces esto, yo me siento enojada. Entonces, de esa manera yo manifiesto mi enojo, se lo estoy dando a entender al otro y le estoy explicando por qué, ¿no? Entonces, no es sos un desordenado o sos impuntual o no. Cada vez que vos te comportás desordenadamente, yo me enojo, ¿no? Entonces, la próxima vez que vos te comportés desordenadamente, vas a saber Claro. que yo me voy a enojar. Ahí Ok. yo marco el límite, ¿no? Y marco mis derechos. Entonces no es, yo puedo entenderlo al otro, pero también te hago entender que si bien te entiendo, Claro. eso me enoja. Ahora, Claro, en el claro. caso de una... Tengo dos preguntitas. En el caso Sí. dos personas, dos amigos, dos amigas, pareja, que están ahí confrontándose y están enojados. ¿Es tarea de uno solo desenojar al otro? ¿Es un laburo propio, interno que hay que hacer? ¿Se puede ayudar al otro a que
se limpie ese enojo provocado por algo? El enojo es vivencia del otro, entonces hay que a veces respetar el proceso del otro. Bien. Y esperar a que el otro haga su aprendizaje. Si yo interfiero, Claro. probablemente apure y quizás no ayude a esa situación. Ajá. Sí puedo hacerle en el sentido de, bueno, ¿necesitas que te dé una mano? Bueno, estoy acá, si querés hablarlo, hablemoslo. Bien. ¿No? Y, Más actitudinal, te diría, más que Perfecto. reactivo. y lo otro, sin entrar en un terreno demasiado técnico, vos venís del mundo de las neurociencias, ¿qué pasa en el cerebro que a veces se corta esa posibilidad de diálogo y queda el puro enojo? Hasta nuevo aviso. digamos. ¿Qué pasa Bueno, eso ahí? tiene que ver con que nosotros hemos establecido conexiones en las que no existe la posibilidad de contemplar al otro. Es decir, es mi punto de vista, si no es esto, no hay otra posibilidad. Entonces, ¿qué hace? Esa necesidad de control hace que yo evada directamente la situación, la niegue, Claro. ¿no? Bien. Y entonces no actúo. Ok. Pero ¿y esos Ahí- enojos para toda la vida? Viste que recién decías vos, media hora y ya después hace daño. Un enojo de más de media hora, digo, ese enojo de con tu papá, con tu hermano, con quien sea, para toda la vida, que ya no te hablas, que ya se cortó el vínculo. Pienso que te puede generar realmente un malestar grave dentro del cuerpo, ese enojo para siempre. Absolutamente, además entramos en la línea de otras emociones que son más culturales, si uno quiere, que es el enojo o la ira, ¿no? O esto del resentimiento, y ya entran ahí a jugarse otros factores. Pero hay un cuento muy a modo de ejemplificar esto. Hay una historia muy linda que dice que un emperador chino se fue y dejó su reino. Entonces, de repente, en la sala del trono, en el trono se sentó un monstruo. Y la corte dijo, ¿qué hacemos con el monstruo? Empezaron a tirarle piedras. Y mientras más piedras le tiraban al monstruo, el monstruo más crecía, más crecía. Llegó un punto que el monstruo creció tanto que salía por las ventanas y por la puerta y la gente lo insultaba y le seguía. Y más crecía el monstruo. Entonces llega el emperador y dijeron, uy, acá se va a armar. Y el emperador dijo, ya sé lo que pasa. Tranquilo, traigan música. Trajeron música sonando, el monstruo empieza a achicarse. Ahora bailen, empiezan a bailar todos, el monstruo empieza a achicar. Ahora ríanse, charlen, háganle caricias y el monstruo se achica. Cuando el monstruo se hace así, el emperador lo alza y se lo pone, se sienta en el trono y se lo pone. Dice, este es el monstruo del enojo. Si nosotros al enojo lo tratamos con enojo, lo alimentamos. Si nosotros al enojo lo tratamos con alegría y le hacemos entender, entonces le empieza a hablar y el monstruo desaparece, ¿no? Entonces creo que esto cierra un poco. Si nosotros alimentamos con enojo al enojo, lo hacemos crecer aún más. Si lo tomamos, si lo podemos hablar, si podemos enfrentarlo, bueno, lo achicamos. Cecilia Buenísimo, Ceci. Ortiz, Genial, ¿eh? Gracias, sí, Gracias, Ceci. A ustedes. gracias. Nos quedamos todos con esa imagen del Sí. monstruo y el emperador. Gracias.